Ok, pues es un gusto poder y es un honor para mí que mi padre siempre me considera para poder predicar delante de esta hermosa iglesia. Como he dicho y siempre lo voy a decir y nunca va a cambiar, es que esto es mi casa. Siempre, siempre va a ser mi casa. Yo los amo a cada uno de ustedes y yo los amo. Te voy a llorar. Pero es un honor poder estar aquí delante de ustedes. Y quiero darles un poco más de contexto. Este año la Iglesia del Río cumple 22, ¿no? 22 años va a cumplir la Iglesia del Río. Y yo me acuerdo cuando regresamos a los Estados Unidos y teníamos que recaudar fondos para poder venir aquí y ser misioneros aquí a Tlaxcala. Y yo no sé si mis padres me comentaron antes o si me dijeron algo antes sobre venir a Tlaxcala. Pero mi primer recuerdo de la palabra Tlaxcala o de lo que recuerdo de Tlaxcala fue cuando me dijeron, oye Ana, tienes una tarea bien importante. Y yo, sí señor, yo lo voy a hacer con todo el esmero. Y me dijeron, tú estás a cargo de vender estas tazas en una iglesia donde estábamos. Y eran unas tazas que decían, apoya nuestras misiones y tenía el Tlaxcala, lo que era la figura del estado de Tlaxcala, y decía Tlaxcala. Y yo decía, yo no tengo ni idea de lo que es Tlaxcala, pero bueno. Y entonces así, mi primer recuerdo era una mujer que vino conmigo y estaba viendo las tazas y yo tenía a lo mejor unos 10 años en este entonces y dice, wow, ¿qué es Tlaxcala? ¿Dónde es Tlaxcala? Y me empezó a preguntar, ¿no? Y yo así le dije, no sé dónde está Tlaxcala. Y me dice, ¿cómo si van a ir allá? Yo solo sé que mis padres y nosotros somos llamados a Tlaxcala. Y la señora me dio una cara de como, ¿cómo no sabes? Y me dice, ¿y qué hacen en Tlaxcala? Y yo no sé. ¿Y por qué van a Tlaxcala? Porque Dios nos dijo, ¿no? ¿Y tienen a alguien que conocen en Tlaxcala? No sé. Y solo me acuerdo que yo no sabía responderle ni una de sus preguntas a la señora. Pobre señora, ¿verdad? Yo creo que se ha de haber quedado así de pobre niña. Pero lo que sí me acuerdo es que le dije, yo solo sé que Dios le habló a mis padres y que mi familia es llamado a Tlaxcala. Entonces, mi percepción sobre la situación era de que yo confiaba tanto en la palabra de mis padres que yo decía, yo sé que vamos a un lugar bueno, yo sé que estamos caminando en la voluntad de Dios. Y después, hablando de la primera reunión, mi percepción del río siempre fue grande. Teníamos como 13 personas en la primera reunión o algo así, pero yo siempre veía el río grande. Yo siempre decía, estaba orgullosa de mi iglesia desde la primera reunión y era mi percepción y yo decía, yo vengo del río, así como pavo real, ¿no? Es como, sí, yo soy del río y yo estoy construyendo el río con mis padres y mi percepción me mantenía de esa manera. Entonces, para lo que estoy viendo hoy, yo siempre los veía así y ¿saben qué? Los veo aún más grandes, porque es así como Dios los ve. Pero hablando de percepción, el título de mi mensaje se llama Percepción Activa. Percepción activa. Y les tengo unas preguntas. ¿Qué tan importante es tu percepción? Ok, a lo mejor dicen, no, Ana, pues es que ni siquiera sé qué me estás tratando de decir con percepción. Percepción es una sensación interior. Tú estás viendo algo, es una sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales. Entonces, si yo estoy viendo o viviendo algo, yo empiezo a generar una percepción dentro de mí. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tan importante es tu percepción? ¿Es importante cuidar tu percepción de las cosas? ¿Cómo es que tú estás percibiendo tu situación, tu familia, a Dios, tu iglesia, etcétera? ¿Y afectará tu futuro la percepción que decidas tener? ¿Sí? Yo creo que ese es uno muy claro, ¿no? Sí. Pero vamos a ver de qué tanto o de qué manera
puede afectar tu percepción, tu futuro. Y para esto vamos a ir a Números capítulo 13, versículo 27. Me gustaría invitarlos a ponerse de pie. Es una lectura larga y no quiero que se me duerman, ¿no es cierto? Es para honrar la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tienen su Biblia, si no, su teléfono, no se confíen solo de las pantallas. Vamos a sacarlo en la Biblia. Amén. Aleluya. Algunos están viendo el uno al otro así de, Ok, ya voy a dejar de molestarlos. ¿Listos? Amén. Números capítulo 13, versículo 27. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, ebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres de ahí que ahí vimos, son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos, nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Ahí también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Amén. Vamos a orar rápidamente. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia, gracias por el río. Señor, yo pido que tú unjas mis labios, unjas mis palabras, que sea para bendición, construcción y sea de agrado para tu gente, Señor, y que tú abras sus oídos para oír y que hoy sea un día de gran fruto en tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Ok, para darles un poco de contexto, porque a lo mejor algunos están así de, pues, ¿qué acabamos de leer? Los israelitas fueron rescatados de Egipto. Todos sabemos que ellos estaban ahí con Egipto y de repente Dios vino y trajo las plagas sobre Egipto y el faraón dijo, no, pues sabes que ya no me voy a meter con esos porque tienen un Dios fuerte, entonces los voy a dejar ir y los dejó ir. Pero no solo los dejó ir, Dios dijo, ¿saben qué? Vayan casa por casa, vayan tocando y pidiendo el oro y la plata que ellos tenían. Entonces los israelitas salieron bien, con mucho, salieron pero con los bolsillos llenos. Dicen que los egipcios les estaban dando todo lo que ellos tenían en riquezas, en cuestión de oro y plata. Y entonces, uno, los sacó de la esclavitud. Dos, les dio todo lo que ellos necesitarían en cuestión numéricamente. Después se encuentran en el Mar Rojo. ¿Alguien sabe lo que pasa en el Mar Rojo?
Sí, Dios lo abre. Ellos, ay, ya vienen los egipcios por nosotros. Y Dios abre el mar rojo y ellos cruzan sin nada, no les pasa absolutamente nada. Hasta pone un muro de fuego para que los egipcios no los alcancen. Y ellos caminando así hasta los cojos andaban. Bueno, dice que nadie estaba cogiendo, pero, cierto, ¿verdad? Todos salieron sanos de Egipto. Ay, esa es otra cosa. Todos salieron sanos de Egipto. Imagínate. Entonces, ya acabo de nombrar 4 milagros que Dios ha hecho. Quiero que lleven la cuenta. 4. Abre el mar rojo para que todos pasen. Pone un muro de fuego. 5. Después de que todos cruzaron, empieza el ejército egipcio empezar a ir con ellos. Dice, no se nos van a escapar. Que por cierto, el ejército egipcio era la más fuerte y poderosa en esa tierra, en esos tiempos. ¿Y qué hace Dios? Vuelve a cerrar las aguas y mata a todos. 6 milagros. Después Dios empieza a guiarlos con una nube en el día y una columna de fuego en la noche. 7. 8. Empieza a caer maná del cielo y empiezan a comer de eso. 9. Su ropa no se desgasta. Imagínate que tu blusa favorita no se te desgastara y lo echaras a lavar constantemente y no se te desgasta. Pero bueno, todo eso sucede, todos esos 9 milagros suceden y Dios hace cosas increíbles para su pueblo. Y de repente le dice Dios a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Quiero que mandes 12 líderes de los 12 tribus a empezar a entrar y conocer la tierra que yo les voy a dar por herencia. Entonces él manda a esos 12 líderes y ellos van y pasan 40 días en la tierra de Canaán. Entonces esos 12 líderes vieron exactamente lo mismo, vivieron exactamente lo mismo, estaban escuchando exactamente lo mismo. Entonces regresan y le dan este reporte a Moisés. Y fue todo lo que nosotros leímos. Ahora, según estos versículos, aquí vemos 2 formas en que se percibieron las cosas. Podemos ver 2 formas. Vemos que llegan primero y dicen, oh, es cierto, es verdad. En los primeros versículos dice, en el versículo 27 del capítulo 13, dice, es verdad que ahí fluye la leche y la miel. Ellos estaban reconociendo que estaban entrando en la promesa de Dios, porque una tras otra vez Dios les decía, yo los llevaré a una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Él les decía, yo voy a llevarlos a esta tierra. Entonces todos los 12 dijeron, sí, reconocemos que es la tierra que Dios nos ha prometido como herencia. Reconocemos que es la tierra que Dios nos ha hablado por generaciones, que será nuestra. Lo vemos, lo reconocemos. Pero 10 de los 12 tuvieron una manera de percibir las cosas y su percepción se volvió activa de una manera, y 2 lo percibieron completamente diferente, pero los 12 vivieron lo mismo, vieron lo mismo, escucharon lo mismo, pero su percepción fue lo que cambió su destino. ¿Ok? Su percepción activa. Y quiero hablarles primero del primero. La primera percepción que yo veo es del olvido y el temor. El olvido y el temor. ¿Por qué el olvido? Yo creo que es una de las cosas que más le frustra a Dios, es que olvidamos su bondad. Olvidamos lo bueno que es Él. ¿Se acuerdan que al principio de mi mensaje estaba hablando de los 9 milagros que Dios hizo antes de este punto? 9 milagros, y no había pasado años, había pasado semanas desde ese punto, y olvidaron la grandeza y la bondad de Dios. ¿Y qué fue lo que dijeron? Sí, reconocemos que es una tierra donde fluye leche y miel. Reconocemos que es el cumplimiento de la palabra de Dios, pero son demasiado grandes para nosotros. Habitan los gigantes en esta tierra y empezaron a olvidar que, ¿sabes qué? Dios se tragó todo un ejército. ¿Yo por qué voy a temer a los gigantes? ¿Yo por qué voy a temer el poder de mi enemigo cuando vi que Dios se tragó al ejército más poderoso de la tierra en un mar hace 2 semanas? Tú dices,
dices, ¿qué carambas? ¿Por qué se les olvida tan rápido? Pero ellos tuvieron el olvido y el temor, la percepción del olvido y el temor. Estaban viendo las cosas a través de un lente de temor y estaban olvidando la bondad de Dios. Y ellos decían, no, es que ¿sabes qué? Si entramos en esa tierra, se van a llevar a nuestros hijos como esclavos y los van a tener a nuestras esposas como esclavas y van a hacer de ellos como quisieran. Y ¿sabes qué? Lo chistoso es que estaban diciendo, no, qué temor, es que van a tomar a nuestras esposas y nuestros hijos como esclavos, nos van a matar a nosotros como quisiéramos regresar a Egipto para ser esclavos. La coherencia, ¿verdad? Pero estaban viendo las cosas a través de olvido y Dios siempre les decía, recuerden quién soy. Yo soy el Padre y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de sus generaciones. Recuerden lo que yo hice por esa persona. Pero ellos así de, no, pues es que son gigantes. Y estaban viendo todo por un lente de temor. Estos 10 de 12 vieron y reconocieron que era la tierra que Dios les había prometido. Vieron el poder de los habitantes y temieron. ¿Y qué fue la acción o la percepción activa? ¿Qué fue la acción que su percepción los llevó a hacer? Porque tu percepción va a hacer que tú actúes sobre de algo, ¿cierto o no? Si tú percibes a alguien como payasa, ¿cómo la vas a tratar? Mal, tú vas a decir, esa persona es una payasa. Y no saludas o no nada. ¿Cierto o no? Como tú percibes a una persona es como tú tratas a esa persona. Tu percepción siempre va a traer una acción de parte tuya. Si tú temes las alturas, ¿te vas a ir a poner en un balcón y vas a ponerte ahí? Pues no. Si tú percibes que una comida es mala para ti, ¿la vas a comer? No. Entonces, ¿qué fue la acción que ellos hicieron o realizaron a causa de su percepción de olvido y temor a través de ver a través de esos lentes? Está en el versículo 32, 13:32. Dice, y comenzaron, primero hablaron mal en contra de la tierra, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Comenzaron a esparcir falsos rumores, empezaron a distorsionar y pervertir la promesa de Dios. Qué gacho, ¿no? Empezaron a tomar la tierra de la leche y miel, la tierra que representa abundancia y representa que Dios va a cubrir todas tus necesidades. Y empezó a tomar esa tierra, empezó a decir, ¿sabes qué? No va a ser una leche no va a ser una tierra que va a cubrir tus necesidades, va a ser una tierra que te va a tragar vivo. Y empezaron a esparcir y pervertir la percepción del pueblo de Israel. Porque ellos fueron los únicos que vieron, pero empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar. Y empezaron a pervertir la promesa de Dios en el corazón del pueblo israelita a través de mentiras. El temor los llevó a mentir para que se hiciera su voluntad y no la voluntad de Dios. Porque ellos no querían ir a conquistar la tierra. Qué fuerte, ¿no? Y dices, ¿eso qué tiene que ver conmigo, Ana? ¿Eso qué tiene que ver con mi manera de vivir? Pues tú te puedes convencer que Dios no va a hacer las cosas para ti. Es como que Dios sana a todos los demás, menos a mí. ¿Ah? Dios hace esto, pero no conmigo. Todos los demás familiares pueden venir al pie de Cristo, pero no mis familiares. Y empiezas a pervertir las promesas de Dios en tu vida, porque temes los gigantes que vas a tener que enfrentar para conseguir la promesa de Dios. Porque estamos viendo más grande a los gigantes que la leche y miel que está fluyendo por nuestros pies. También dice que ellos estaban, entre dos hombres tenían que cargar un ramo de uvas. Imagínate eso. Yo soy chaparra, pero me imagino que ellos eran más altos que yo, entonces imagínense algo por acá.
Pero y nosotros con nuestra percepción, cuando vemos a través de un lente de mentira, cuando vemos a través de un lente de olvido, vamos a convencernos y empezar a esparcir falsos rumores dentro de nosotros acerca de quién es Dios, de qué es lo que Dios puede hacer en nosotros. Con fuego. Espérenme, tengo que agarrar más piedras. No es cierto. Pero ríense conmigo, yo los amo mucho. No, de verdad que eso es algo que Dios me ha hablado a mí. Yo no les hablo nada que Dios no ha tratado conmigo primero. Entonces, yo fui apredada primero. Ya les toca, ¿no es cierto? Pero vamos a ver la segunda percepción. Como les dije, 10 vieron de una manera y 2 vieron de otra manera. El segundo es recordar y confianza. En otras palabras, fe. ¿Por qué? Dice que Caleb hizo callar a todo el pueblo y les dijo, espérense, la tierra a la que fuimos es extremadamente buena. Él vio y reconoció que era la tierra que Dios les había prometido, que era la tierra donde iba a fluir o fluía ya la leche y la miel, la prosperidad que Dios prometió a su pueblo. Pero ¿qué fue la diferencia? Ellos también vieron el poder de los habitantes. Pero confiaron en el poder de Dios. Confiaron en el cumplimiento de la promesa. Confiaron que Dios les iba a entregar la tierra. Sí, porque él dijo, hey, nosotros tenemos un Dios grande. Él dijo, ya son pan comido. A mí me encanta que Caleb dice, ¿quién los va a proteger a ellos? ¿Ellos a quiénes tienen? Ellos no tienen nada, ellos tienen dioses falsos. Pero nosotros tenemos al Dios vivo de nuestro lado. Ellos ya son pan comido. Y él no caminaba en temor. Josué y Caleb decían, nosotros podemos. Nosotros podemos derrotarlos. Me encanta eso de Caleb. Por eso mi hijo se llama Caleb. Porque él era feroz y él sabía, él decía, ¿sabes qué? Yo no voy a temer a esos habitantes porque ¿quién los va a proteger? Eso me recuerda al rey David. Hey, tú no vienes contra de mí, Goliat. Tú vienes contra del Dios Todopoderoso. Entonces él recordó esos 9 milagros que Dios había hecho. Él recordó cómo Dios estaba con ellos en el desierto, cómo Dios estaba con ellos en Egipto, cómo Dios estaba con ellos cuando cruzaron el Mar Rojo. Él recordó todo lo que Dios hizo y estaba viendo a través de un lente. Él dijo, ¿no se acuerdan del poder de Dios? ¿No se acuerdan de lo que Dios puede hacer? Y yo creo que muchos de nosotros preferimos y son más cómodos los lentes de temor porque podemos relacionarnos mejor con los lentes de temor. Pero Dios quiere llamarlos a otro nivel. Cambien sus lentes, cambien su perspectiva. Empiecen a ver a través de los lentes de recordar y confianza. Es como yo puedo caminar con confianza. ¿Por qué? Porque mi Dios conmigo está. Y como justo lo que estábamos leyendo, hey, los potestades van a caer. El infierno ya fue vencido. ¿No? ¿Quién podrá? ¿Quién va a defender a tus enemigos? De verdad, pónganse a pensar, ¿quién va a defender a tus enemigos? Nadie. Y aun si lo hubiera, es nada contra de Dios. Ahora, como el primer lente trajo acción, también el segundo lente trajo acción y ya lo tocamos un poquito. Ellos hablaron con confianza delante del pueblo y cuando el otro mintió, ellos declararon verdad. Temor produjo mentira, fe produjo verdad. Caleb no estaba así de, voy a confiar ciegamente y me voy a ir por acá y a ver si no me caigo por acá, ¿no? Sino que él decía, yo conozco a mi Dios
el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo recuerdo quién es y habló con verdad. Entonces, ¿qué es el fruto que tú quieres producir? ¿Qué es la acción que tú quieres tener? Si tú dices, oh, yo no quiero ser mentiroso, ¿qué es lo que Dios hace con el mentiroso? Él no es el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Yo no lo quiero a él como padre. Entonces yo me tengo que forzar, yo tengo que aplicar, yo tengo que practicar, ver a través de los lentes de recordar y confianza. Ahora, acabamos de hablar de las lecciones, de las acciones, perdón, no las lecciones, acciones. Pero cada acción conlleva un resultado, ¿cierto o no? Cada cosa que tú haces siempre tiene un resultado. Y para eso quiero leerles el resultado de esas dos acciones. Para eso vamos a ir a Números 14, 26 a 35. Les dije, es mucha lectura. ¿Listos? Ok, agárrense, porque va a ser fuerte. ¿Están listos? Amén. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se cumplan sus deseos. Los cadáveres de ustedes, de todos ustedes, quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. ¡Auch! Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta de su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En ese desierto perecerán, morirán aquí mismo. ¡Auch! ¡Auch! Es como, ¡qué dolor! ¡Qué horrible! ¡Exacto! Y dices, Dios, qué mala onda. ¿Qué está pasando? Pero tu percepción, la acción que causa tu percepción va a definir tu futuro. Por eso pregunté, ¿qué tan importante es cuidar tu percepción? ¿Qué tan importante es asegurarte que tienes los lentes correctos? ¿Qué tan importante es asegurarte que veas las cosas a través de la confianza y el recordar que Dios es bueno? Porque ¿sabes qué? Este mundo te va a lanzar muchas cosas que van a hacer que tú dudes de la bondad de Dios, que va a hacer que tú dudes de la identidad y lo que es Dios. Pero tu lente de percepción es lo que va a definir cómo vas a actuar. Si tú empiezas a decir, ¿sabes qué? El mundo tiene razón, Dios no es digno de confianza, Dios no ha hecho nada para mí nunca, vas a empezar a alejarte de Dios y vas a empezar a decir, no, pues yo nunca voy a las clínicas de sanidad porque Dios nunca me sana, Dios no quiere sanarme a mí. Yo estoy hablando de experiencia propia. No estoy diciendo así de como, no estoy solo atacándolos, créanme. Todos somos desafiados en nuestra fe. Todos somos desafiados en nuestra fe. Pero tu percepción es lo que va a guardar tu fe. ¿Cómo es que tú estás percibiendo al Dios viviente? Cada percepción conlleva un resultado. Vamos a ver a los primeros, los que mintieron, los que vieron a través del olvido y el temor. ¿Qué pasó con ellos? Fue la parte ouch de este versículo. 1.
su promesa fue quitada. La Biblia no dice que tus promesas no pueden ser quitadas. La Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables, pero no dice acerca de las promesas. Su promesa fue quitada. Ellos debieron de haber sido la generación que conquistara Jericó. Ellos debieron de haber sido la generación que derribara a los amalecitas. Ellos debieron de haber sido la generación que tomara por posesión la tierra prometida. Pero a causa de sus murmuraciones, a causa de distorsionar la verdad de Dios, fue quitado su promesa. Y Dios dijo: tú ya no serás digno de vivir la promesa que yo he dado, sino te lo voy a quitar y se lo voy a dar a tu hijo. Voy a quitar la promesa que era para ti. Pero sabes que esa promesa no fue al olvido. Dios en su bondad, en su grandeza, en su misericordia dijo: se lo daré a tus hijos. Esa es la parte bonita. Pero Dios declaró que ninguno de ellos entrarían en la tierra prometida. Toda una generación se perdió a causa de una percepción. Toda una generación se perdió a causa de mentiras. Toda una generación se perdió en el desierto. Porque Él dijo: hasta que cada uno de ellos caiga muerto, no los dejaré entrar a la tierra prometida. ¡Qué fuerte! Así de importante es su percepción con Dios. De decir: oye, ¿sabes qué? Las promesas cumplidas en mi vida dependen de mi percepción, dependen de mi fe, depende de cómo yo estoy viendo las cosas. Yo no puedo dejar que la percepción del olvido y el temor entren a mi vida, porque si dejo que eso entre, mi promesa puede ser quitada. Porque Dios ha prometido que esa tierra es mi tierra, que Dios nos dará esa tierra de Tlaxcala como herencia, que Dios nos dará a nuestros familiares como herencia, que Dios nos ha dado salud en nuestros cuerpos, pero nuestra promesa puede ser quitada. ¿Cuántos están dispuestos a no dejar que nuestra promesa sea quitada? Ellos tuvieron que pasar por eso. Sus hijos de esas personas terminaron viviendo y llevando a cabo las promesas que sus padres debieron haber traído a la realidad. Dices: ay, qué bueno, no se perdió. Pero ¿qué es lo que pudo haber pasado con el pueblo israelita 40 años después si la primera generación hubiera poseído la tierra? ¿Serían ellos los que tuvieran las murallas construidas en vez de Jericó? ¿Serían ellos los que tuvieran la ciudad construida en vez de Jericó? ¿Serían ellos los que tendrían ya una nación grande establecida en la tierra que Dios les había prometido? Yo por mi parte rehúso que mis hijos cumplan las promesas de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos construyan sobre mis promesas. Yo quiero que mis hijos construyan sobre el cumplimiento de mis promesas. Y mi reto para ustedes hoy es que sus hijos construyan sobre el cumplimiento de sus promesas. No es injusto hacia nuestros hijos decir: ahora tendrás que hacer lo que yo no fui capaz de hacer. Ahora está en tus manos nuestra familia, el estado de Tlaxcala, la ciudad de Tlaxcala. No. Rehúso que mis hijos hagan lo que yo no fui capaz de hacer, sino que ellos puedan construir sobre mis fortalezas, que ellos puedan construir sobre mis cumplimientos, que ellos puedan ir mucho más allá de lo que yo pude ir. Dios ha prometido Tlaxcala por herencia. Dios ha prometido Tlaxcala por herencia, sus familiares por herencia. ¿Serán ustedes los que conquisten o van a dejar que sus hijos lo hagan? ¿Cómo va a ser su percepción? Pero vamos a ver los segundos. Ay, Dios es tan fuerte, dice: voy a esperarme hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Dices: qué gacho. Pero vamos a ver el segundo resultado de Caleb y Josué. Vieron y cumplieron las promesas de Dios. Vivieron
y cumplieron las promesas de Dios. Me encanta pensar en Caleb como un anciano caminando alrededor de Jericó por 7 días caminando y diciendo: oh, ya por fin vino mi tiempo, el compadre ya se murió, yo ya puedo venir aquí a derrotar esta tierra. Y él por 7 días cumpliendo su mandato, él caminando 7 veces alrededor de Jericó y diciendo: ¿sabes qué? Hoy estoy cumpliendo, viviendo la promesa, el cumplimiento de la promesa. Imagínate, fueron los únicos 2 de su generación que vivieron eso. Los únicos 2. Ni Moisés entró. Porque quienes hablaron delante de todo el pueblo dijeron: no, fue Caleb y Josué. Vivieron y cumplieron las promesas. Por su fe, Dios prometió que ellos entrarían a la tierra prometida. Fueron los únicos de su generación. Caleb y Josué trajeron a la realidad la promesa de Dios y sus hijos construyeron sobre ellos. Ellos no dejaron que su generación lo cumpliera, que sus hijos lo cumplieran. Ellos fueron los que cumplieron las promesas de Dios. Si tú tienes un lente de recordar la bondad de Dios y tienes fe, verás cumplidas las promesas de Dios. Verás cumplido lo que Dios te ha prometido. Entonces, cuando quieren venir dentro de ti mentiras que dicen: ¿sabes qué? Dios no te ama, Dios no te ha sanado, mira, no sanó a fulanito de tal, o mira, Dios no te ama, Él no te ha prosperado, o mira, estás en tantas deudas, o mira eso, mira el otro. Cuando Dios te está diciendo: mira, tus familiares piensan que estás loco, cuando esas mentiras empiezan a venir sobre de ti, tienes que cambiar esos lentes y decir: no, Él me ha dicho que yo y mi casa serviremos al Señor. Él ha dicho que si yo instruyo a mis hijos en su palabra desde que son chicos, no se apartarán cuando son grandes. Él me ha dicho que es el dueño del oro y de la plata y que es para mí. Y también me ha dicho que Jesús, y por sus llagas yo soy sano. Cuando vienen eso, tienes que recordar para que puedas vivir el cumplimiento de tu promesa. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Primero, reconozcan en qué están viviendo. ¿De dónde viene esto? ¿Viene de Dios? ¿Es un cumplimiento de la promesa que Dios quiere darte? ¿Qué es el momento que están viviendo? ¿Qué es la generación en la cual están viviendo? ¿Qué promesa están viviendo? Porque aunque es una promesa de Dios, no es dada fácilmente. Tienes que luchar por ella. Cada promesa de Dios se tiene que luchar por ella. No te es regalado. Entonces tienes que reconocer muy bien el momento que estás viviendo. Y la manera en que lo puedes reconocer es a través de los lentes de fe, a través de la percepción de fe. Padre, ¿qué es lo que estoy viendo? Y 2, recuerden, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? Puede ser cuando eras niño, puede ser cuando hace 1 año, puede ser hace 3 años, puede ser hace 1 mes, puede ser ayer. Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? Y si dices: ¿sabes qué, Ana? Yo no puedo pensar en nada. Yo no puedo pensar en nada que Dios ha hecho por mí. Yo no puedo pensar en algo bueno que Dios haya hecho por mí. Bueno, ¿qué es lo que Dios ha hecho para otros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho aquí? Como María Elena, ¿qué es lo que Dios ha hecho para ella? Y Keren, ¿qué es lo que Dios ha hecho para ella? Trajo prosperidad a ellas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para otros? ¿Por qué? Porque la victoria de otro es mi gozo.
Y también es testimonio del poder de Dios. También es testimonio de lo que Dios puede hacer y su bondad. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Si tú no puedes pensar en nada para ti, ¿qué es lo que Dios ha hecho para otro? ¿Qué es lo que la Biblia dice que Dios ha hecho? Si tú dices, no tengo en nada en que basar mi fe, porque Dios ha sido malo con toda mi familia. Aquí tienes tantas historias del poder de Dios. Porque nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Las victorias del pueblo de Israel son mis victorias. Los milagros para ellos son mis milagros. Y por último, cumplan, háganlo. La fe sin acción es ¿qué? Muerta. Si tu fe no se mueve, es muerta. Entonces reconocen, recuerden y cumplan. Hagan lo que Dios les está pidiendo, no importando lo loco que parece, no importando lo raro que parece, no importando lo difícil que sea. Hagan lo que Dios les está pidiendo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de su promesa está cerca. Porque el cumplimiento de su promesa depende de ello. Porque el cumplimiento de tu promesa depende de ellos. ¿Sí? Quiero animarlos. No dejen que sus hijos conquisten Tlaxcala. Ustedes conquisten Tlaxcala. No dejen que sus hijos ganen a su familia. Ustedes ganen a su familia. ¿Para qué? Para que sus hijos y su familia y los hijos de tus tíos y los hijos de tus hermanos y los hijos de toda tu familia construyan una Tlaxcala mejor. Una Tlaxcala que glorifique a Cristo. Una Tlaxcala que levante a familias. ¿Y saben por qué digo esto tanto? Yo me acuerdo perdón. Yo me acuerdo cuando iniciamos el río hace 22 años ya. Y mi padre, yo lo escuchaba orar y decía, dame el diezmo de Tlaxcala, dame el diezmo de Tlaxcala. No somos el diezmo de Tlaxcala aún. No hemos llegado al cumplimiento de nuestra promesa. Yo creo que eso fue algo que Dios le dio a mi padre como meta, como algo profético, como meta para el río Tlaxcala. Yo creo que Dios quiere entregarnos el diezmo. Entonces, ¿dejaremos que nuestros hijos cumplan esa promesa o seremos nosotros? Seremos nosotros quienes van con todo por el diezmo de Tlaxcala, por el 10% de Tlaxcala. Porque su apóstol, su pastor, oró eso por años. Y yo no lo he olvidado y no lo voy a olvidar. Y ese es mi reto para ustedes como iglesia. Ganen el 10% de Tlaxcala. Bauticen el 10% de Tlaxcala. Hagan miembros 10% de Tlaxcala. Que Tlaxcala conozca a Cristo a través de ustedes. Porque son una nación guerrera. No son débiles. No han sido derrotados. Ustedes son una nación fuerte y poderosa. Ustedes son escogidos por Dios. Amén. Entonces, les voy a invitar a que se pongan de pie. Y yo, así como el pueblo de Israel, se perdió toda una generación a causa de murmuraciones. Yo creo en el poder del cuerpo. Yo creo en el poder de unidad, sea negativo o sea positivo. Pero si tú dices, ¿sabes qué, Ana? He estado luchando con ver más a mis gigantes, con ver más a los problemas, con olvidar la bondad de Dios. Si pueden levantar su mano. Voy a orar por ustedes.
de hecho, como casi todos levantaron la mano, quiero que agarren a la persona al lado de ustedes. Agarren a la persona. Si quieren, sí, levantados las manos, agarren. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo pido una nueva lente. Yo pido que ellos puedan ver tal y como tú les has dicho, Señor, que sus gigantes parezcan langostas. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que ellos recordarán quién eres tú, Señor, que ellos empezarán a tener una lente, una perspectiva correcta. Padre, yo voy en contra de todo velo de mentira sobre la nación tlaxcalteca, que les ha dicho que son impotentes, Señor, que no tienen fuerza. Yo voy en contra de eso y les declaro lo que es su identidad, que son guerreros de Cristo, que son más que vencedores. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro prosperidad. Vamos en contra del espíritu de pobreza. Él no tendrá lugar ni derecho sobre ellos en el nombre de Jesús. Ellos son victoriosos sobre la pobreza, victoriosos sobre la pobreza física y la pobreza económica, la pobreza mental. En el nombre de Jesús vamos en contra de esto y declaramos una perspectiva de fe, una perspectiva de ánimo, una perspectiva que nuestro Dios es el Todopoderoso, una perspectiva que nuestros enemigos ya son pan comido. El infierno has vencido.